Joel capítulo 1, en el verso 1, dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y a sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid, todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitada de vuestra boca, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio, por el marido de tu juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están en duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por la cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocada asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, las graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Gloria a Dios por su palabra, hermano. Vamos a tomar nuestros asientos, vamos ahora a meditar en ese capítulo 1, ¿verdad?, del libro de Joel. Aquí podemos observar claramente, ¿verdad? Dice que Dios castiga la desobediencia. Oiga bien, dice la gente, no, dice la gente, Dios no castiga, Dios es amor. Alguien decía uno de estos días, si Dios es amor, ¿cómo va a ser un infierno? Decía, y va a destruir a su creación en un tormento. Pues precisamente por eso, ¿verdad? Dice que el Señor ama, claro que el Señor ama, pero también castiga. Y dice que a los que Él ama, Él los corrige. Entonces yo digo, si nosotros sabemos la palabra y conocemos la voluntad del Señor, nuestra parte es esforzarnos y obedecer a Dios, y no vamos a tener temor que hayan 2, 3, 4, 5 infiernos. ¿Qué importa? Nosotros no estamos preparándonos para ir allí. Pero el objetivo es que nosotros tenemos que escuchar la palabra del Señor y ser obedientes a la palabra del Señor. Entonces, la paciencia de Dios, ¿verdad?, se agota, y es cuando caen los juicios, ya sea una persona o ya sea en una nación o sea en el mundo entero. Entonces, lo que Dios promete, Él lo va a cumplir. Entonces, este libro va dirigido al pueblo de Judá. Es una alarma espiritual, ¿verdad?, para el pueblo y también para nosotros, hermanos, porque sabemos nosotros que viene un fin para esta tierra. Sabemos de que eso no lo puede tener nadie. El pueblo se había apartado de Dios y Dios derrama su juicio. Se describe una terrible plaga de langosta que había invadido el país, como un ejército que ha devastado, dice, toda la vegetación. Como consecuencia de esta invasión hay una grave sequía. Dice que hombres, mujeres y niños y a unos animales, dice que bramaban, porque los arroyos se habían secado, porque ya no había pasto. Ustedes miren que hasta los animales, dice aquí, estaban desesperados, ¿verdad? Se habían quedado sin alimento, ¿verdad? Hasta los cultos en el templo habían tenido que interrumpirse, porque ya no había las ofrendas que eran necesarias para que se celebraran los cultos. Entonces aquí que hasta los cultos se habían interrumpido parcialmente por la falta de cereales y de vino para los sacrificios, y ya no habían ofrenda. Si había sequía, no había
aceite, no había trigo, no había cebada, entonces no habían ofrendas en el templo y por lo cual tampoco los sacerdotes tenían para comer. Entonces el templo se cerró por la falta de que no había, ¿verdad?, para hacer las libaciones que estaban llamadas y para hacer los sacrificios. Entonces dice el verso 9 aquí, vamos a poner mucha atención nosotros, dice que desapareció de la casa de Jehová la ofrenda, dice, y la libación. Los sacerdotes y ministros de Jehová están de duelo. Entonces no había la ofrenda, el apoyo del pueblo, y desaparecieron las ofrendas de las libaciones. Esto era una costumbre que se hacía muy antigua, consistía en tomar vino, aceite o leche y se derramaba. Esto se derramaba como un homenaje o para consagrar algo para Dios. Esa era una de las cosas que el Señor pedía, ¿verdad?, las libaciones. Entonces, pero dice el verso 2, dice, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Entonces está dando una advertencia, se hace un llamado a los ancianos. Ellos eran cabezas de familia, jefes de tribu y los encargados de hacer justicia. Pero a pesar de sus años no habían visto calamidad tan grande y se les llama a contar la tragedia a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y que estos hijos también contaran a sus generaciones lo que estaba sucediendo, ¿verdad?, en ese momento tan terrible. No se ha visto esa calamidad tan grande y se les llama que esta tragedia ellos tienen que contarla de generación en generación. Y sigue, ¿verdad?, para que sirva de advertencia a las generaciones futuras. Entonces Dios nos habla en la palabra, son cosas que están escritas tanto tiempo atrás, miles de años atrás, pero que están a punto de suceder estos acontecimientos o estos juicios en estos momentos sobre este mundo, sobre esta tierra en estos tiempos. Entonces dice el versículo 13, vámonos al versículo 13 y el versículo 14 dice, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocada asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Entonces hay un llamado aquí, el profeta invita a todo el pueblo de Judá a congregarse en el templo. Hay un llamado, ¿verdad?, a congregarse en el templo para celebrar un día de ayuno y de duelo, para que intercedan en oración día y noche, que se arrepientan de todo pecado y busquen a Dios con sinceridad. A los que escuchen el llamado urgente al arrepentimiento y se conviertan, el profeta les anuncia que el Señor va a hacer grandes cosas. Entonces miramos nosotros que antes que los juicios vengan, Dios hace un llamado. Si miramos nosotros cuando el pueblo de Nínive iba a ser destruido, Dios mandó, ¿verdad?, a Jonás que fuera a pregonar que venía juicio sobre Nínive, venía destrucción sobre Nínive, porque el pueblo estaba desenfrenado. Miramos nosotros también cuando los tiempos, ¿verdad?, del diluvio, Dios primeramente anunció, primeramente se hizo un llamado a la gente al arrepentimiento, pero la gente no quiere escuchar, ¿verdad?, no quiere escuchar ese llamado de Dios. Estamos indiferentes totalmente en estos momentos al llamado de Dios. Vamos a hacer un ayuno, hermano. ¿Cuántos vinieron, hermana Leila, al ayuno? Lamentable, ¿verdad? Otras cosas son más importantes para nosotros que el llamado de Dios. Porque ¿quién es el interesado y quién es el beneficiado cuando llamamos a un tiempo de oración? ¿Será Dios? ¿Seré yo? Somos nosotros mismos los beneficiados. El problema es que nosotros no soltamos aquello para buscar la mejor parte. Y siempre estamos priorizando otras cosas que nada tienen que ver con Dios y no le damos ese tiempo nosotros, ¿verdad?, que el Señor nos está llamando a ese tiempo de sometimiento y de búsqueda. Y vemos que cuando el pueblo entendía y el pueblo escuchaba y el pueblo obedecía, el Señor tenía su juicio, tenía misericordia. Entonces, eso es lo que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad?, que escojamos siempre esa mejor parte que es de agradar a Dios en todo momento. Entonces dice el verso 15, vea lo que dice la palabra, ay, dice del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pasto. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo los bramaron,
también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Usted imagínese que hasta los animales estaban en desesperación, hasta los animales estaban en angustia. Y dice el capítulo 2, el verso 3, dice: delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Entonces, gloria a Dios por la palabra. Nos da frases claves y apocalípticas. Se anuncia el día grande del Señor. Se anuncia en la palabra, si vemos nosotros Ezequiel, vemos Isaías, vemos Apocalipsis, se nos habla del día terrible. Dice día de la matanza, día de muerte, día de angustia, día de dolor. Ese es el día que se nos está aproximando bien rápidamente. El día grande del Señor. Tiempo, dice, de dolor, de angustia y de sufrimiento. Pero vámonos al capítulo 2, en el verso 10. Mire lo que dice la palabra. Joel 2:10 dice: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. Y dice: ¿quién podrá soportarlo? Oiga lo que dice la palabra. Este es el tema principal del libro de Joel. Dice: ¿quién podrá soportar ese día terrible? Entonces puede referirse a un juicio de Dios sobre su pueblo o sobre las naciones, o el juicio final de Dios sobre todo este mundo. Porque hay un día que ya está destinado, hermano. Hay un día destinado ya. Hay un fin ya destinado para esta tierra, ya decretado para esta tierra. Y vemos que nosotros mismos, con esta rebeldía hacia Dios, con esta desobediencia, con esta falta de entrega, estamos también acelerando el proceso de la venida del Señor. Y vámonos a Tesalonicenses, a 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 2, dice la palabra: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, oiga bien lo que las advertencias que nos hace aquí la palabra, que sabemos, dice perfectamente bien, por cuántos años se nos ha anunciado y se nos ha hablado que viene un día terrible a esta tierra, que viene un día de juicio, de muerte, de destrucción a esta tierra. Pero nosotros no queremos, ¿verdad?, obedecer esa palabra, o va a pasarnos, digo yo, tal vez estamos esperando que nos suceda igual como en el tiempo de Noé, hasta que veamos caer los primeros rayos. Entonces vamos a querer correr a esa hora, pero ya va a ser tarde, porque dice que hay un momento en que la puerta se cierra y Jehová dejará ya de poner allí para que lo podamos buscar, porque este es el tiempo de estar buscando del Señor. Entonces dice segunda de Pedro en el capítulo 3, vámonos a segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 10, mire lo que dice la palabra del Señor: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces nos da el libro de Pedro otra advertencia parecida, ¿verdad?, a la que nos da Tesalonicenses, pero aquí se nos dice que si nosotros sabemos que ese día se acerca rápidamente, que ese día viene, dice que como nosotros no vamos a preocuparnos por andar, dice, en una santa manera de vivir, piadosa manera de vivir, esperando, dice, y apresurando la venida del Señor. Pero en estos momentos, cuando uno dice que el Señor venga ya, no, que todavía no venga, no, porque queremos seguir nosotros, ¿verdad?, haciendo y deshaciendo en este mundo. Aquí se nos anuncia, dice, el día del Señor viene, hermano, el día del Señor viene. ¿Y qué se nos llama a nosotros? A consagrarnos, a buscar santidad, a vivir piadosamente, dice, a vivir bajo ese temor de Dios, ese respeto, esa reverencia a Dios, porque dice que los elementos ardiendo van a ser deshechos y la tierra y la obra que en ella hay serán quemadas.
quemada. Dice la palabra que un día ciertamente Dios destruyó la tierra con agua, pero que ahora la tierra está preparada para ser destruida con fuego. Entonces, ¿qué es lo que el fuego va a dejar, hermano? Si en ese tiempo de Noé les dio oportunidad de subirse arriba de los techos de las casas, arriba de los árboles altos, arriba de los cerros, ahora no va a dar tiempo siquiera de nada. Porque ¿qué es lo que el fuego deja, hermano? No va a dar tiempo de nada. Entonces, Apocalipsis es otro libro que nos habla lo mismo que nos dice Joel. Entonces, si nosotros hacemos referencia a lo que se vivía en Joel hace 850 años o antes de Cristo, aquí nosotros lo vivimos hoy, ¿verdad? Estamos viendo estos mismos acontecimientos en el ser humano. ¿Qué vemos en estos tiempos nosotros? ¿Cómo está el mundo a nuestro alrededor? ¿Qué vemos a nuestro alrededor nosotros? Es un desenfreno terrible, la inmoralidad está terrible, está aumentando el homosexualismo, el lesbianismo, la depravación, y eso está anunciado, y dice que la maldad se va a aumentar terriblemente. Vemos qué terrible está la depravación abierta. Aún la tibieza en las iglesias, hermanos, hay una decadencia igual en estos tiempos. Así como estaba en el tiempo hace tantos miles de años atrás, está sucediendo hoy en día. La gran tibieza en el pueblo. De repente somos nosotros los que hemos de estar alerta con el fuego encendido, anunciando a la gente que Cristo está a las puertas, que Cristo ya viene. Pero donde nos mira la gente, nosotros que con esa indiferencia, con esa, ¿me entiende?, acomodamiento, con eso que no queremos nada. Entonces hay una rebeldía contra Dios. Aún dice que los ministros de Dios que en tiempos ministraban la palabra de verdad, hoy predican para sobar el lomo, para acariciar el pecado y no para guiar al pueblo a un verdadero arrepentimiento. Es raro encontrar una iglesia donde verdaderamente se esté hablando la palabra, se esté llamando al arrepentimiento, se esté llamando a la santidad, se esté llamando a la consagración. Hasta las iglesias ha entrado el de la depravación, hasta las congregaciones ha entrado la inmoralidad. Entonces no nos queda más, hermanos, que esperar que en cualquier momento el Señor derrama sobre esta tierra su juicio. Entonces la palabra, ¿verdad?, es bien clara, la palabra no se engaña, no nos enreda. Estamos entrando nosotros a unas situaciones terribles donde el mundo ha entrado en las iglesias y hay de todo en las iglesias menos presencia del Espíritu Santo. Entonces Dios nos está llamando esta mañana a un verdadero arrepentimiento, a una verdadera entrega, a una verdadera búsqueda del Señor. Nos está el Señor hablando en esta mañana en el versículo 13 del capítulo 2 de Joel. Váyase al versículo 13 y dice la palabra: rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Hay un llamado, el Señor dice: rásguense el corazón. Humíllense delante del Señor. Haya un verdadero arrepentimiento, dice la palabra. Pide corazones contritos, pide corazones humillados. Si el pueblo se apartaba de lo malo, si el pueblo escuchaba el llamado de Dios y se apartaba de lo malo y hacía lo que Dios decía, entonces el Señor tenía misericordia de ellos y Dios no derramaba los juicios. Entonces, pero Dios no va a despreciar nunca, dice, a un pueblo o a un hombre o a una mujer que se acerca a Dios con verdadera humillación y con verdadero arrepentimiento. Dice que si hay algo que Dios no desprecia nunca, es un corazón que se acerca al Señor contrito y humillado. Dice que eso Dios no lo desprecia jamás. Y Dios nos llama constantemente. Estábamos leyendo un capítulo 22 de Isaías ayer, donde el pueblo también había endurecido el corazón, el pueblo se había apartado de los caminos correctos del Señor, el pueblo se había desviado totalmente del camino, y el Señor llama a los ministros para que los ministros llamen al pueblo a arrepentimiento, llamen al pueblo a ayuno, llamen al pueblo a oraciones. Y si vemos nosotros en estos tiempos, las oraciones son tomadas como muy poca cosa, y eso está bien peligroso. Entonces hay que preocuparnos, hermanos, hay que encender la llama nuevamente, ¿verdad? Pero vamos a hablar qué es un verdadero arrepentimiento. Vámonos a Isaías en el capítulo 55, el Señor nos habla y en la palabra, ¿verdad?, qué cosa es un verdadero arrepentimiento para el Señor. Isaías 55 en el verso 7 dice la palabra: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia,
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, el verdadero arrepentimiento que Dios llama y que Dios manda y que Dios nos pide es que le demos una vuelta a las situaciones que estemos viviendo o haciendo y nos convertamos de una sola vez a sus caminos, que demos un giro en nuestra vida y comencemos a caminar como el Señor manda en la palabra. Entonces, en muchas partes, el mismo Señor Jesucristo, su mensaje fue: arrepiéntanse. Juan el Bautista, su mensaje era también llamando al arrepentimiento. Entonces, cambiar de manera de pensar, cambiar de planes, dejar de hacer lo malo, buscar a Dios con todo el corazón bajo una disciplina de ayuno y oración y lectura de la palabra. De lo contrario, hermano, si nosotros no tenemos disciplina, no es arrepentimiento, es remordimiento. Entonces, ¿qué pasa? Hoy venimos, lloramos, hacemos, pero los 3, 4 días continuamos haciendo lo mismo. Y yo creo que Dios no se equivoca cuando Dios pone en tantos libros de la Biblia, en tantos pasajes de la Biblia, que nos llama siempre al pueblo, porque es a nosotros a un arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque conociendo la palabra nosotros no estamos caminando verdaderamente como Dios manda. No queremos despojarnos nosotros del hombre viejo, de esas mañas que hemos agarrado, de esas cosas. Nosotros no queremos, ¿verdad?, despojarnos de esas cosas. Y dice que si esto sucede, vea lo que dice Joel en el capítulo 12, en el verso 18. Si nosotros venimos y hacemos lo que el Señor pide, nos humillamos delante de Él, buscamos su rostro en oración y en ayuno, nos apartamos de los malos caminos, dice que desde los cielos Dios escucha. Y vea lo que dice Joel 2:18, dice: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan y mosto y aceite, y seré saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Entonces, vea qué bonito. Hay un pasaje en Crónicas cuando el Señor dice: si mi pueblo se humilla, si mi pueblo ora, si mi pueblo me busca desde los cielos, yo voy a escuchar su lamento, su humillación, su arrepentimiento, voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Entonces vienen a veces cosas duras en nuestras vidas, pero es que Dios nos está llamando a que nos acerquemos a Él con un corazón humillado, con un corazón contrito, que nos acerquemos a Él con esa necesidad y que realmente nosotros vamos a hacer ese cambio en nuestras vidas. Vivimos en guerra en nuestras casas, en nuestra familia. Hay que cambiar nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Entonces, cuando el pueblo se humilla, busca el rostro de Dios en ayuno y oración, se aparta de lo malo, dice que Dios oye de los cielos, dice que anula su juicio temporal sobre la tierra, sana la tierra, la renueva y derrama su bendición. Entonces dice, Dios responde las oraciones sinceras de su pueblo que salen, ¿verdad?, de un corazón arrepentido. Entonces Dios nos está llamando, hermano. En estos momentos hay una gran amenaza en el mundo entero. O sea, el mundo entero estamos bajo una amenaza en estos momentos. Hay cosas terribles que se hablan, cosas terribles que se anuncian, se habla de hambre, se habla de guerra, se habla de volcanes que van a hacer erupción, se habla de cosas tan horribles que vienen a este mundo y nosotros tenemos que volver, hermano, a la senda antigua. Tenemos que volver a las escrituras, que son ellas las que nos advierten, son ellas las que nos dan, ¿verdad?, las señales, son ellas que nos están hablando constantemente de lo que tenemos que hacer nosotros. Si en realidad nosotros hemos recibido las instrucciones del Señor, es la palabra, ¿verdad?, la que nos habla y nos da esas instrucciones que tenemos que seguirlas nosotros al pie de la letra. Y dice Joel 2 en el 12, dice la palabra Joel 2 en el verso 12 y 13, dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová nuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Imagínense que dice que el Señor, Él no quiere castigar este mundo, Él no nos quiere castigar, dice que Él le duele en su corazón castigarnos, pero de repente nos pasa como el muchacho malcriado, hasta que nos castigan es que nos enderezamos y es que entendemos. Pero el Señor nos continúa hablando en su palabra, ¿verdad?, que nos volvamos a Él, que nos retractemos nosotros y que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón, porque dice que Él es grande, Él es misericordioso. Él está esperando, ¿verdad?, de nosotros que nos volvamos a Él. Él está esperando de nosotros una verdadera entrega, hermano. Él está esperando de nosotros una búsqueda con hambre, con sed de su presencia. Veamos lo que dice Oseas en el capítulo 14. Oseas está atrás de Joel. Dice Oseas 14 en el verso 9. Mire lo que dice la escritura, y esto es para nosotros esta mañana, y dice la palabra: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa?
porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Oiga, la verdadera sabiduría incluye el entendimiento de Dios y de sus caminos. Y dice la pregunta aquí, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Cuál es la rebeldía más grande, hermano? Que nosotros ya sabemos lo que Dios pide. Lo hemos escuchado vez tras vez, pero ¿cuál es el problema? Nosotros no nos queremos sujetar. Queremos un evangelio de repente a mi manera. Dice la gente, yo soy cristiano a mi manera, yo creo en Dios a mi manera. Es que no hay manera para hacer las cosas. Dios nos dejó la palabra del manual bendito para que nosotros caminemos conforme Él nos ha enseñado en la palabra. Entonces dice que Dios no quiere castigarnos. Hay un momento que le rebasamos la paciencia a Dios. Y la paciencia de Dios tiene un límite. Y el tiempo de salvación también tiene un límite. Entonces Dios llama y nosotros no queremos hacer caso. A la gente se le habla, se le dice, pero no quieren dejar el pecado, no quieren salir de lo malo. Y entonces es bien difícil. Tendrá el Señor que derramar su juicio sobre esta tierra. Tendrá que venirse, ¿verdad? Lo que ya está escrito sobre esta tierra, la ira de Dios, el castigo de Dios, ¿verdad? Por la desobediencia del ser humano. La promesa, ¿cuál es la promesa grande que el Señor tiene? Que Él va a salvar a su pueblo y que nosotros vamos a ser, ¿verdad?, liberados de todas esas situaciones terribles, de esa hora de prueba que viene este mundo. Dice que Él nos va a liberar. Entonces nuestra parte, ¿cuál debe de ser? Esforzarnos, hermanos, por hacer la voluntad de Dios, esforzarnos por agradar a Dios, correr a su presencia. Es cierto que tenemos tantas cosas que hacer, pero prioricemos el tiempo de Dios. No pongamos excusas. De repente la gente, es que es muy largo, es que es muy cerca, es que aquí, pero al trabajo donde le queda ahí la gente va. Entonces yo digo, ¿por qué solo para Dios ponemos excusas y vemos las incomodidades y para lo que vamos a trabajar no ponemos las dificultades? Alguien decía, alguien trabaja hasta allá por el penitenciario, por ahí trabaja, desde aquí se va a jugar para todos los días. Y digo yo, y no ponen excusa al trabajo. Pero las cosas del Señor sí le ponemos todas las excusas que podemos inventarlas. Pero no hay excusa. Cuando hay amor, dice que todo se puede. Entonces lo que nos hace falta es entender que la misericordia de Dios es bien grande. Dice que Él es grande en misericordia. Pero esa misericordia también tiene límites. Y esa misericordia, la misma rebeldía del ser humano, hace que también el Señor, ¿verdad?, se acorte eso y se cumpla la palabra que está escrita. Las advertencias están allí. Yo no pienso vivir esos juicios, ver ese juego sobre la tierra. Yo no pienso vivir en ese momento, pero tengo que trabajar en mi vida para eso. ¿Cómo? Someterme más a Dios, buscar más de su presencia, estar humillada siempre a sus pies y reconocer que yo necesito de su misericordia. Y como necesito, eso me hace caminar, correr y buscar donde está la presencia del Señor, sin poner excusa y poner, ¿verdad?, tantos pretextos que nos inventamos. Entonces, el día del Señor viene, dice la palabra, día terrible, día de juicio, día de ira, día de espanto, dice la palabra, día de terror, día de sufrimiento, día de muerte. Entonces, digo yo, hombre, si el Señor nos habla de esa manera, nuestra parte es pedirle misericordia, encauzarnos en el camino que Él quiere, volver a la senda antigua, comenzar nuevamente disciplina en nuestras vidas, de ayuno, de oración, lectura de palabra. Es que ese es el ser cristiano, hermano, tener esos hábitos personales en nuestras vidas, tener una relación sincera, verdad, cercana con el Señor. Entonces tenemos tanto tiempo, decía mi hermano, yo estaba cayendo en una trampa, y tengo varios canales, dice, en mi teléfono, donde veo noticias internacionales, y después que terminaba de trabajar o en mi tiempo de descanso, decía, me ponía a ver noticias. Yo no veo, no tiene Facebook, no tiene YouTube en su teléfono, sino que eran noticias, porque es un hombre que trabaja hasta 15, 20 horas. Entonces, en las poquitas horas que me quedaba, me ponía a ver noticias porque estar informado cómo está la guerra en Ucrania, cómo está Israel, cómo está aquí, y me ponía, pero un día algo me hizo hacer un alto. Invertí 2 horas viendo eso. ¿Cuánto estás leyendo? Y se quedó él firme, no estoy leyendo. Cuando estás orando, decía, cuando oro me duermo porque ya oro cansado. Entonces comencé a pedirle a Dios que me ayudara, porque estaba cayendo en la trampa del diablo, viendo noticias, pero no tenía tiempo para... Y así le está pasando a montones de cristianos. Es que en el teléfono predica. No, ese hombre puede tener su propio criterio, pero cuando yo leo la palabra, es el criterio de Dios y me va a llegar directamente al alma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pasan horas con el teléfono viendo risa, viendo chistes, viendo baile, viendo desnudos, viendo un montón de basurero. Pero la Biblia no la leen. Pero escuchamos 3 prédicas en el día, pero no te leemos la Biblia. Pero no queremos dedicar tiempo de oración. Otros no están ni siquiera ayunando, no quieren ayunar, solo que hacen un día a la semana, no desayunan, pero no están haciendo ayuno como se debe de hacer. Entonces, ¿cómo queremos nosotros estar con el fuego encendido? ¿Cómo queremos estar firmes si no queremos sujetarnos a lo que Dios nos dice en la palabra? Y es el Señor que está diciendo aquí, llamen al pueblo a ayuno, llamen al pueblo a congregarse, llamen al pueblo a oraciones.
Entonces el tiempo se nos está acercando rápidamente y el afán de estar con trabajo, con esto, con el celular, no nos está dando tiempo de darnos cuenta los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Cristo viene pronto y como iglesia, como pueblo, tenemos que volver urgentemente a la senda antigua. Pasamos una hora con el teléfono, oiga, reduzca el tiempo, hágalo 20 minutos y lea 20 minutos y ore otros 20 minutos y vamos a estar bien con el Señor. Dice que para todo hay tiempo en esta tierra, en esta vida, y el tiempo debe ser prioridad para nosotros. Eso va a mantenernos a nosotros como alerta, va a mantenernos como con el fuego encendido, va a mantenernos como fervorosos delante del Señor. Entonces no esperemos, hermanos, no esperemos como en el tiempo de Noé que se les había predicado, hasta que comenzaron a verla y comenzó a llover, hasta que les comenzó a subir agua a la rodilla, comenzaron a correr. No sea que hasta que miremos caer las lenguas de fuego comencemos a correr, porque va a ser bien tarde. Dios nos está hablando hoy, hermanos, para que hoy comencemos a preocuparnos por nuestras propias vidas, por nuestros hijos, por nuestra familia, y comencemos a decirle que esto no es cuento y no es meter en miedo tampoco a nadie. Esto es avisar. Dice que guerra avisada no mata soldados. Entonces, ¿queremos nosotros pasar esas cosas terribles? Digamos así como estamos. Cada ocho, y de repente cada ocho venimos a la iglesia, también indiferente salimos, al siguiente día se nos olvidó lo que nos hablaron el día domingo. Entonces, no tengamos, ¿verdad?, compromisos con el Señor, sigamos indiferentes y vamos a tener que pasar por la gran tribulación que se viene a este mundo. Cosas terribles, dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que le esperan a esta tierra, hermano. Y muchos cristianos van a pasar por la gran tribulación, se lo aviso. Muchísimos cristianos van a pasar por el filo de la espada, dice la palabra. ¿Por qué? Porque estamos jugando con las cosas del Señor. Entonces queremos que Dios nos arrebate en un abrir y cerrar de ojos. Trabajemos, reconozcamos en nuestros corazones qué cosas estoy haciendo yo que a Dios no le agradan. ¿Qué cosas estoy haciendo yo en mi vida que están ofendiendo a Dios y me están debilitando mi fe? ¿Qué cosas estoy haciendo yo que me puede costar la purificación de mi alma? Entonces tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y darnos cuenta que si algo estoy haciendo que a Dios no le agrada, voy a comenzar a trabajar ya. Señor, me pido perdón por esto, ayúdeme a cambiar mi vida, y entonces Dios va a tener misericordia de nosotros, hermanos. Así es que esa es la palabra, ¿verdad?, que también el Señor nos da. Dice el libro de Joel que nos preocupemos por nuestra vida. Preocupémonos que el tiempo ya se nos acortó. Las cosas se están ya dando alrededor del mundo y el Señor está a las puertas. Busquemos al Señor, dice, pero dejemos los malos pensamientos y volvámonos a Él, dice, con todo el corazón. Él no va a despreciarnos nunca que nos acerquemos y reconozcamos, tengo 20 años, estaré en el camino 30, pero no estoy haciendo la voluntad del Señor. Dios espera que yo me acerque y le diga, Señor, reconozco que estos tantos años que he estado en tu camino, no he hecho las cosas como usted manda. Ayúdeme para comenzar a caminar y andar como usted manda en su santa palabra. Entonces Dios nos llama, hermanos. Dios nos está llamando en su amor y en su misericordia a que enderecemos nuestros caminos. Por eso pues dice Joel 1:12, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, y rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación. Tocad trompeta en Sión, dice, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunida al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Dice, entrad. Y entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Entonces, mire cuántas veces dice aquí la palabra, llamen al pueblo a la reunión, a la congregación, llamen a los niños, dice, aún a los que maman, dice, llámenos, congréguenos en ayuno, congréguenos en oración, rásguense el corazón y no el vestido, y Jehová va a tener, dice, misericordia de nosotros. No busquemos a Dios solo en el momento de los clavos, hermanos. No busquemos a Dios solo en el momento de la necesidad. Esto sea un hábito en nosotros, estar constantemente delante de la presencia del Señor, suplicando misericordia, aprovechando toda oportunidad y doblando rodillas, hermanos, delante de su presencia, desconectándose de todo. Vea qué cosa linda decía de la palabra, viendo allí, los discípulos tenían una hora específica de oración y estaban todos los días en el templo, de rodillas, pidiendo misericordia. Es que el Señor sabe, hermano,
Por eso ya me dice, velen y oren. La verdad quiere, el espíritu quiere, pero la carne es débil. Entonces la única manera es, hermanos, teniendo disciplina en nuestra vida, invirtiendo el tiempo, ocupándonos en las cosas del Señor, que vamos a poder permanecer firmes hasta que el Señor venga. Y recuerda que dice la palabra, solamente los que estén firmes, esos serán los salvos. Y somos responsables cada uno, hermano. Nadie me puede en esto meter el pie. Nadie me puede a mí, ¿me entiende?, hacer perderme la bendición. Esto es bien personal y es la responsabilidad de cada uno de nosotros batallar, luchar y permanecer firme en el camino hasta que el Señor venga por nuestra vida, que nos encuentre que estábamos luchando, que estábamos batallando, que estábamos humillándonos y a cada momento diciéndole que nosotros necesitamos de Él. Así es que esta mañana Dios me le bendiga, póngase sobre sus pies, hermano, y revisemos.